Mi madre ni siquiera detuvo su cuchillo de trinchar al decirlo: «La familia de tu hermana siempre será lo primero, tú siempre serás el último». Mi padre asintió como si fuera el tiempo, no un veredicto. No discutí. Simplemente dije: «Me alegra saberlo». Ese fue el momento en que dejé de esperar un lugar en su mesa. Retiré mi dinero, mi tiempo, mis planes, vidas separadas, futuros separados. Y justo cuando el silencio entre nosotros finalmente se sentía limpio, la emergencia familiar los golpeó más fuerte de lo que ninguno de nosotros esperaba. Llamaron a mi puerta juntos y pensaron que yo les abriría, pero crecí en una casa donde las paredes tenían un discreto sistema de clasificación. Se notaba en cómo cambiaban los pasos según quién entraba, o en cómo las conversaciones subían de tono al entrar y se atenuaban al entrar yo. Nadie lo decía abiertamente en aquel entonces. No hacía falta. La jerarquía residía en los pequeños detalles. Cuando Laia cumplió 16, toda la entrada resplandecía. Mis padres habían aparcado un coche nuevo bajo la farola y la pintura captaba cada destello. Estaban de pie junto a él, esperando con una cámara. Observé desde la ventana del piso de arriba cómo le entregaban las llaves, con la voz de mi madre, llena de orgullo. «Vale la pena invertir en tu futuro», dijo. 6 meses después, el día de mi 16º cumpleaños, la luz de la cocina zumbaba sobre un pequeño pastel. Sin velas, sin sorpresas, esperando afuera, solo mi padre deslizando una simple tarjeta por el mostrador. «Estamos orgullosos de ti», decía en letras impresas. Sonreí de todos modos. Conocía el guión. Laia se llevó el protagonismo. Yo recibí un gesto de asentimiento silencioso. La universidad siguió el mismo patrón. Laia recibió cheques para la matrícula, para libros, para el apartamento cerca de su campus. Recibí un sermón sobre la responsabilidad y la satisfacción de ganarme la vida. «Eres independiente», dijo mi madre como si fuera un defecto que yo hubiera elegido. «Te las arreglas bien». Y así lo hice. Reponía estanterías por la mañana temprano, escribía código para pequeños proyectos independientes por la noche y ahorraba cada dólar que me sobraba para la universidad comunitaria. Durante mi último turno en el supermercado antes del semestre de otoño, recuerdo haber mirado el refrigerador de la sala de descanso. Alguien había pegado una foto de sus vacaciones familiares, playas, sombrillas, brazos sobre los hombros. Me di cuenta de que Laia tenía álbumes llenos de esos momentos. No tenía una sola foto familiar después de los 13 años en la que no apareciera en el borde del marco. El día de la graduación de mi título de asociado llegó y pasó. Mis padres estaban fuera de la ciudad ese fin de semana para el baby shower de Laia. Crucé el escenario sola, mi nombre resonando en un pasillo lleno de desconocidos. Después llamé a casa. Mi madre contestó entre recados. «Qué maravilla, cariño», dijo. Pero las contracciones de Laia empezaron temprano y la estaban ayudando a organizar la bolsa del hospital. «Te llamo luego». No lo hizo. Cuando yo, tras transferirme a una universidad de 4 años con una beca parcial, lo consideraron un logro. Sin embargo, la boda de Laia fue el evento de la década. Recorrieron el salón de recepciones como si lo hubieran construido ellos mismos. Me quedé cerca de la barra mientras mis familiares me decían lo afortunada que era de tener una hermana con una vida tan perfecta, como si su brillo se reflejara en mí. No fue así. En realidad, no. Después de graduarme de ingeniería, tras las largas noches en las que preferí sobrevivir al sueño, más veces de las que podía contar, esperé a ver si alguien se daba cuenta. Mi madre me felicitó entre servirle jugo al hijo pequeño de Hila. Mi padre me preguntó si ya tenía alguna posibilidad, mientras Noah hablaba a gritos de refinanciar su casa. Nadie me preguntó cómo lo había logrado sola. Nadie me preguntó qué quería después. Para entonces, había aprendido a dejar de esperar que se abriera espacio. Me forjé mi propia pequeña empresa al principio, con pocas inversiones, un presupuesto estricto, un apartamento tranquilo con la tenue luz de la mañana.
Mi nombre no estaba en la pared de fotos familiares, pero finalmente estaba en mi contrato de arrendamiento, en mis propios planes, en mi propio futuro. Mirando atrás puedo ver el patrón claramente. En cada celebración, en cada crisis, en cada estación, Laya me centraba en mi órbita. Ese fue el día, en algún lugar entre las llaves del coche que nunca sostuve y el pastel que soplé sola, que descubrí mi lugar en esta familia. El mensaje llegó tarde un miércoles. Unas breves líneas de la reunión familiar de mi madre el domingo. Importante, sin contexto, sin duda si estaba libre. Parecía una cita, no una invitación. Cuando entré en la sala ese fin de semana, el aire estaba cargado de pánico silencioso. Había papeles esparcidos sobre la mesa de centro, pagos atrasados, avisos, extractos impresos con secciones resaltadas. Laya estaba sentada rígida, con las manos entrelazadas. Noah evitaba el contacto visual. Mis padres habían acercado ambos sillones reclinables como si se posicionaran al frente de una negociación. Mi madre no perdió el tiempo. Ha habido un problema. Dijo que tu hermana y Noah enfrentan dificultades financieras. Tensión era un eufemismo. La hipoteca llevaba meses de retraso. La matrícula escolar del niño no se había pagado. Un asunto legal que mi madre repasó rápidamente había dejado a Noah sin poder trabajar por ahora. Todos los números en la página apuntaban en la misma dirección: colapso. Mi padre suspiró, golpeando el fajo de facturas. Hemos hecho los cálculos. Tu madre y yo podemos cubrir parte, pero no todo. Laya necesita ayuda inmediata. Esperé. No hablé. No me moví. Quería ver cuánto tiempo tomaría. No mucho. Mi madre se inclinó hacia adelante. Esperamos que te encargues del resto. Estás soltero. Tienes un trabajo estable y no soportas los mismos gastos. Simplemente tiene sentido. Ahí estaba, la silenciosa verdad al descubierto de nuevo. Laya primero, yo último siempre. Nadie me preguntó si podía permitírmelo. Nadie me preguntó si ya llevaba mis propias cargas. Nadie preguntó nada, simplemente dieron por sentado. Mi padre deslizó una lista impresa sobre la mesa. Esto es lo que necesitamos cubrir de inmediato. Puesta al día de la hipoteca, pago de la matrícula, anticipo para honorarios legales, presupuestos mensuales resaltados en amarillo, esperado, asignado, mío, susurró Laya. De verdad, te necesitamos, Corenza, como si la necesidad misma fuera una moneda que debía. La habitación se desdibujó en suaves bordes. El tic-tac del reloj, el leve zumbido del refrigerador, el peso de los años presionando sobre el mismo moretón. No discutí, no di explicaciones, simplemente miré los números, luego a ellos, y dejé que el silencio se instalara. Esperaban que pagara. Solo dije, necesito 24 horas. El camino a casa fue extrañamente silencioso. Sin música, sin podcasts, solo el zumbido de mi viejo coche y el eco de la voz de mi madre resonando con perfecta claridad. Siempre eres el último. Lo habían dicho de pasada, lanzado sobre la mesa como una servilleta. Pero vivía en lo más profundo de las paredes de nuestra casa, en el patrón de cada decisión que habían tomado. Esa verdad finalmente se había dicho en voz alta. Y ahora querían que la olvidara porque necesitaban algo. Aparqué, cerré la puerta con llave y me quedé de pie en la quietud de mi apartamento, limpio, sobrio, un lugar construido por mis propias manos, mi propio dinero, mis propias decisiones. Durante años había cargado con sus expectativas, adaptándome silenciosamente sin protestar porque la resistencia parecía inútil. Pero el silencio ahora se sentía diferente, cargado, claro. Abrí mi portátil. Primeras cuentas, revisando carteras de ahorro e inversión. Los números no me sorprendieron. Los había memorizado como algunos memorizan los cumpleaños: años de gastos controlados, presupuestos estrictos, depósitos automáticos en fondos a largo plazo.
Vivía como alguien que siempre esperaba que el mundo la olvidara, y esa disciplina había construido una base que nadie en mi familia sabía que existía. Mis dedos se movían con firmeza. Separé todo: nuevas carpetas, nuevas etiquetas, personal, privado, seguro. Luego abrí extractos, meses, luego años, luego todo el archivo. Los arrastré a una nueva carpeta en mi escritorio. Independiente, así lo llamé. Me pareció acertado. Al otro lado de la habitación, Eva dejó una bolsa de comida para llevar. No habló, no preguntó. Simplemente me miró como siempre, en silencio, sin pretensiones. Cuando por fin cruzó la habitación, apoyó la mano en el respaldo de mi silla. «No estás eligiendo contra ellos», dijo. «Estás eligiendo por ti mismo». No respondí, pero las palabras se asentaron en mi columna vertebral como una alineación. Abrí una hoja de cálculo. Columnas, fórmulas, proyecciones. Planifiqué exactamente lo que me habían pedido. Ponerme al día con la hipoteca, la matrícula escolar, los honorarios legales, el excedente mensual estimado. Los números no mienten. Y estos números no eran una petición. Eran una reestructuración de mi vida para salvar la de alguien más. Durante años lo disfrazaron de amor, responsabilidad, deber familiar, pero había estado pagando el precio completo por un lugar en el que nunca me permitieron sentarme. El cursor parpadeó. Añadí otra columna: condiciones. Si ayudaba, y no estaba seguro de hacerlo, no sería como esperaban. Ni caridad, ni sacrificio, ni el viejo ciclo donde el dolor era el precio de pertenecer. Esbocé el marco lentamente: un préstamo con intereses, un plan de pago a 5 años, asesoramiento financiero obligatorio, terapia familiar obligatoria, reconocimiento por escrito del favoritismo bajo el que había vivido durante casi 3 décadas, una nueva estructura para cada solicitud futura, propuestas, límites claros, sin culpa. Cada condición era clara, neutral, administrativa, nada vengativo, todo justo. Imprimí el borrador y lo dejé a un lado. Luego, busqué la siguiente capa de los límites del plan. Revisé mis aplicaciones bancarias y eliminé todos los pagos automáticos relacionados con gastos familiares, contribuciones navideñas antiguas, compras divididas para los hijos de Laia, una suscripción de streaming que mis padres nunca me reembolsaron. Cosas pequeñas pero simbólicas, filtraciones silenciosas que había permitido durante años. Borrar, borrar, borrar. Cada pantalla de confirmación era como si me hubieran quitado una piedra de encima. Luego fui a mi correo, escribí un mensaje corto y lo guardé como borrador. Si la cosa se complicaba, lo enviaría sin dudarlo. Simple y firme. No asumiré la responsabilidad de decisiones que no tomé. Mi apartamento estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción al encenderse. Eva estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, observándome sin interrumpirme. No había compasión en sus ojos, solo reconocimiento. «Has estado conteniendo la respiración toda tu vida», dijo con dulzura. «Esta noche es la primera vez que te veo exhalar. Quizás tenía razón. Sentía los hombros más bajos, la mandíbula más relajada». Regresé a la mesa, reuní las páginas impresas en una pila ordenada y las metí en una carpeta sencilla, sin etiquetas dramáticas, sin marcas, solo orden. Imaginé la escena mañana, mis padres inclinándose hacia adelante, Laia haciendo sonar sus manos, Noah ensayando justificaciones, todos ellos asumiendo que pasé mis 24 horas buscando una manera indolora de darles todo. No tenían idea de que este silencio no era sumisión, era preparación. Cerré la carpeta. No estaba enojada. Ya no. La ira requiere esperanza. Esperanza de que alguien te vea, te elija, te trate de manera diferente. No esperaba eso ahora.
Solo quería estructura de verdad y una vida que finalmente me perteneciera. La voz de Eva se suavizó. ¿Qué pasa mañana? Deslicé la carpeta en mi bolso. Les dije que ya no arreglo lo que rompen. Ya estaban sentados cuando llegué. La misma sala de estar, los mismos sillones reclinables adelantados, el mismo fajo de facturas extendidas sobre la mesa como un altar construido para la urgencia. Pero esta vez algo era diferente. No cargaba con la culpa. Llevaba una carpeta. Eva caminaba a mi lado, silenciosa, firme. Ella se sentó cerca de la ventana. No estaba allí para discutir. Ella estaba allí para presenciar. Mi madre juntó las manos. Bien, estás aquí. Ahora podemos resolverlo todo. Mi padre exhaló aliviado. Sabíamos que lo lograrías. Corenza. Laya esbozó una sonrisa temblorosa. De verdad te lo agradecemos. Me estaban agradeciendo por una decisión que no había tomado. Me senté, dejé la carpeta sobre la mesa y levanté la tapa. Extractos bancarios, resúmenes de inversiones, asignaciones de jubilación, carteras con fecha objetivo, contratos de opciones sobre acciones, todo perfectamente ordenado. La habitación se movió. Mi madre se inclinó primero, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Le pasé una página. Contexto. Mi padre cogió otra, examinando los números. El crujido del papel era el único sonido. Se quedó paralizado a mitad de la lectura. No era solo el saldo, era la repentina comprensión de que no sabían nada de mi vida. Toda suposición, toda idea de quién era yo se desmoronó en sus manos. La voz de mi madre se apagó. ¿Por qué nunca nos dijiste que estabas haciendo esto? Bueno, nunca preguntaste, dije. Se hizo un silencio absoluto. Saqué el siguiente documento, las condiciones del préstamo. Noah se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. ¿Es un contrato? Asentí. Si quieres ayuda financiera, no será un sacrificio a ciegas. Será una estructura. Mi madre retrocedió. Estructura para la familia. Para adultos, corregí. Mi padre repasó la página. Pago a 5 años, intereses, cuotas mensuales, asesoramiento financiero. Se le quebró la voz al final. Es lo normal, dije, si te ayudo a aprender a no necesitarme de nuevo. Laya me miró con los ojos muy abiertos, herida. Nos estás haciendo firmar algo. Somos tu familia. Me hiciste responsable de tus decisiones, dije con calma. Esto evita que vuelva a suceder. Noah se irritó. Esto me parece justo. Lo interrumpí. ¿Me parece justo? Guardó silencio. Continué. Hay más. Me volví hacia mis padres. Irás a terapia no para culpar a nadie, sino para comprender el sistema en el que todos hemos estado viviendo. Mi madre se puso rígida. No somos disfuncionales. Me dijiste que siempre era la última. Se lo recordé en voz baja. Era la disfunción hablando. Apartó la mirada y añadí, habrá un reconocimiento público. En la próxima reunión familiar abordarás el favoritismo, el desequilibrio, la historia de expectativas puestas solo en mí. Mi padre negó con la cabeza. Esto es humillante. Es sincero, dije. La humillación solo ocurre cuando la verdad es demasiado pesada para contenerla. La sala se apretó a nuestro alrededor, todos se empequeñecieron repentinamente en sus sillas. Finalmente, les acerqué el último documento. Esto es lo que me pediste, puesta al día con la hipoteca, matrícula, honorarios legales. Estas son tus cifras. Este es el precio de tus decisiones. El término se les presentó abiertamente. Claro, neutral, sin emoción, susurró mi madre. De verdad no ayudarás a menos que aceptemos esto. Sostuve su mirada. Dije, me alegra saberlo en acción de gracias. Lo decía en serio. Una vez que comprendí mi lugar en esta familia, dejé de ocupar el espacio que me diste. Si siempre soy la última aquí, entonces tengo que ser la primera en mi vida.
Nadie dijo nada. Rebusqué en la carpeta una vez más y puse un bolígrafo sobre el contrato. Rodó un poco y se quedó quieto. «Tienes 24 horas», dije. «El mismo tiempo que me diste». Mi padre tragó saliva con dificultad, y si decimos que no, me levanté levantando mi bolso. Eva se levantó a mi lado. Entonces dije: «Maneja tus propias emergencias, como yo aprendí a manejar las mías». Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, la habitación se quedó congelada. Pasaron 6 meses antes de que volviera a esa casa, no por una crisis ni por una exigencia, solo para una sesión de terapia familiar programada, la última. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, pero ocurrieron. Laia y Noah habían firmado los términos. Cada plazo del préstamo llegaba el mismo día cada mes, transferido limpiamente y sin excusas. La asesoría financiera había transformado su forma de moverse por el mundo. Sus gastos se volvieron más discretos. Sus decisiones eran más deliberadas. Ya no hablaban como si sus necesidades fueran la gravedad. Todos los demás debían orbitar. Mis padres también cambiaron, aunque sus cambios fueron lentos, como el deshielo. En terapia, la doctora Miriam los guió hacia palabras que habían pasado años evitando: patrones, desequilibrios, expectativas, verdades dichas sin pestañear. Mi madre lloró la primera vez que dijo: «No te vimos». Mi padre lloró la primera vez que la creyó, y yo ya no estaba enojada, ya no esperaba. Mi vida se había ensanchado. Me mudé a un apartamento más luminoso en la ciudad, uno con ventanas altas, donde las mañanas se sentían como un comienzo en lugar de una negociación. En mi escritorio solo había lo que importaba: mi portátil, una taza y una plantita que Ava compró porque decía que cada nuevo capítulo necesitaba algo vivo. Pasábamos domingos tranquilos explorando barrios, parando a tomar café, hablando de futuro sin compararlos con las necesidades de los demás. Nunca me pidió que me encogiera. Nunca esperé que me rescatara. Nos encontrábamos en el punto medio, 2 personas construyendo algo sin fantasmas, tirando de los bordes. En las noches tranquilas, yo cocinaba mientras ella leía en el sofá. A veces levantaba la vista y decía: «Te ves más ligera». Y me di cuenta de que tenía razón. Mis hombros ya no se encogían. Mis manos ya no apretaban expectativas invisibles. El silencio ya no se sentía como un castigo. Se sentía como el aire. Las solitarias declaraciones de Laia y Noah estaban guardadas en un cajón, organizadas, pero ya no emotivas. Prueba de que la justicia podía existir donde antes habitaba el caos. Antes de salir de la última sesión, la doctora Miriam dijo con dulzura: «Esta es una familia que está aprendiendo a caminar de forma diferente, y tú fuiste quien cambió el suelo bajo sus pies». De camino a casa, las luces del atardecer se extendían por la carretera. Mi apartamento me esperaba tranquilo, cálido, mío. Por primera vez en mi vida, nada parecía prestado. Dejé mis llaves sobre la mesa, el metal suave contra la madera. Nada que ver con el juego de llaves reluciente que mi hermana una vez sostuvo en la entrada. Este juego era silencioso, merecido, elegido. La ventana estaba abierta lo justo para que el aire de la tarde circulara por la habitación, constante y fresco. Eva estaba en la cocina, tarareando suavemente, el tipo de sonido que no me exigía nada. Las familias no siempre cambian porque quieren. A veces cambian porque alguien deja de cargar con el peso por ellas. Les creí cuando dijeron que siempre era la última. Fue entonces cuando dejé de estar en